Objetivo: Cristina. Instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, del lawfare a la causa vialidad. Silvina Romano. Brasileña. Profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFPR, Brasil. Profesora del Programa de Maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España. Doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide. Miembro del Instituto Joaquín Herrera Floresal, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia de Brasil, ABJD, y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, CLAJUD. Autora de libros y artículos sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos 3. Argentina. Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAR. Doctora en Ciencia Política, licenciado en Historia y licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba. Postdoctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en relaciones de EU con América Latina. En los últimos 15 años hemos sido testigos de procesos de persecución política por la vía judicial contra determinados sectores de la política, líderes y militantes, para lograr su inhabilitación política y la pérdida de legitimidad. En esta persecución, los medios de comunicación constituyen una pieza clave, promoviendo la desmoralización y criminalización en el ámbito de la opinión pública. La sentencia de culpable se establece en los medios y redes sociales, mucho antes de lo que se defina en los tribunales. Este fenómeno ha sido denominado como lawfare, tomando prestado un anglicismo, pero no de forma crítica. En su significado más frecuente a nivel internacional, el lawfare es una guerra por la vía judicial o legal, según lo definen en el ámbito de las relaciones internacionales, en particular asociado a las nuevas formas de guerra centradas en el uso del poder blando, para subsumir o amedrentar al enemigo evitando la implementación de fuerza directa, por ejemplo, despliegue de tropas. La vía legal incluye una amplia gama de componentes, desde la presión jurídica por medio de denuncias y demandas, hasta las sanciones económicas y la presión diplomática. Esta noción de lawfare adquirió presencia especialmente a partir del contexto de la guerra contra el terrorismo global 1. En América Latina, la idea de lawfare también es asociada a la guerra judicial, siendo frecuentemente utilizada para explicar la desestabilización previa a un golpe de Estado blando. Con la llegada de gobiernos nacional populares a inicios del siglo XXI, con políticas orientadas a la intervención del Estado en la economía, la recuperación de lo público, la reivindicación de la soberanía y la integración regional, se renovaron las tensiones con los lineamientos de seguridad, economía y democracia, postuladas por Estados Unidos y rubricadas en documentos como el Consenso de Washington. Este distanciamiento tuvo como manifestación el rechazo conjunto en 2005, por parte de los gobiernos progresistas, al proyecto de integración continental del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, impulsado en su momento por el gobierno de George W. Bush. Las tensiones o desacuerdos con el gobierno de Norte llegaron a transformarse en declaraciones y acciones de injerencia de EU en asuntos internos de estos gobiernos, apoyando de modo abierto o encubierto procesos de desestabilización, caos e intentos, fallidos o no, de golpes de Estado, en Venezuela 2002, Haití 2004, Honduras 2009, Ecuador 2010, Paraguay 2012, Brasil 2016, Bolivia 2019. En algunos de estos procesos adquirió visibilidad y protagonismo el lawfare, apuntando a la desestabilización por la vía legal y diagonal o judicial mediante el accionar de la máxima instancia judicial, o el Parlamento, deslegitimando y destituyendo al Poder Ejecutivo de turno, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, o el de Lugo, en Paraguay, la persecución de Cristina Fernández de Kirchner y funcionarias kirchneristas en Argentina. El lawfare también ha sido desplegado para evitar que esos mismos sectores lleguen al gobierno por medio de las urnas, judicializándolos y proscribiéndolos en periodos electorales. La judicialización y cárcel de Lula da Silva en Brasil, 2018.
La judicialización de Rafael Correa a partir de 2017 y la persecución judicial sistemática contra los y las funcionarias de Alianza País. Considerando estos ejemplos, podría decirse que el lawfare es un proceso que opera para lograr que la lucha política quede encerrada en el ámbito judicial, evitando la competencia por la vía de las urnas, quitando así centralidad al voto popular. Las acciones que vienen de la mano del lawfare incluyen, entre otras, actuaciones judiciales selectivas, focalizadas y de fast track, se atienden con celeridad los expedientes de funcionarias o militantes con amplia capacidad de liderazgo y susceptibles de ganar en contiendas electorales. Multiplicidad de causas diacrónicas sobre el mismo objetivo, tipo penal de asociación ilícita y organización criminal, delaciones premiadas, ley del testigo arrepentido, son usadas como prueba, sustituyendo la investigación. Inexistencia de prueba de los actos corrupción por los que son acusadas /os. Allanamiento de locales políticos. Allanamiento de viviendas privadas. Judicialización de familiares. Acoso judicial mediante denuncias permanentes y sistemáticas. Denuncias realizadas por notas periodísticas o mensajes en redes sociales elaborados a partir de rumores. Espectacularización de los casos en los medios y redes sociales. Esta variedad de acciones no se sostiene únicamente por la instrumentalización política del aparato judicial, y tampoco parecen limitarse a la vinculación entre tribunales y medios de comunicación. Se trata de una batalla librada en varios frentes o dimensiones, que operan en paralelo y que en ocasiones confluyen, exacerbando la inestabilidad y la sensación de caos e incredulidad en el gobierno, las instituciones, e incluso en la democracia. Las 4 dimensiones del lawfare. El lawfare se despliega al menos en 4 dimensiones: la jurídica, la mediática, la político-económica y la geopolítica. El ámbito judicial y la juristocracia podría decirse que el lawfare opera, desde arriba, por medio de un aparato judicial que representa a una élite económica y política, y que se eleva por encima del poder legislativo y del ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder. Para los jueces, allanando el terreno para una creciente juristocracia, el gobierno de los jueces y fiscales. Permite, desde arriba, el vaciamiento y anulación de la política como posibilidad de cambio y anula al Estado de Derecho bajo una apariencia de legalidad, mientras, en los hechos habilita un verdadero estado de excepción. La cúpula del Poder Judicial se compone de una minoría privilegiada que no es elegida por el voto popular. Difícilmente se siente interpelada a representar las mayorías nacional populares. Los medios de comunicación y la manufacturación del relato a este encumbramiento del aparato judicial se suman. Los medios de comunicación y redes sociales, que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos, recurriendo a voces expertas de universidades o think tanks, que contribuyen a espectacularizar los casos de corrupción. Penetran en la opinión pública a través de decenas de portadas, cientos de horas en TV y radio proyectados en debates, en las redes sociales, que abordan potenciales casos de corrupción protagonizados particularmente por funcionarios y funcionarias vinculadas a proyectos nacional populares en el oficialismo o la oposición. En los hechos, el objetivo no es disminuir o eliminar la corrupción, sino criminalizar y estigmatizar a esos sectores. Es llamativa la violencia de los titulares y declaraciones de formadores de opinión, en particular los referidos a las mujeres. La difamación y el escarnio público no tienen límite. No hay una normativa clara que ponga límite. Al apuntar contra la política y los políticos, incluida la militancia, como corruptas y corruptos, se dejaría un aparente vacío en el que todas las personas del ámbito político son iguales, corruptos, roban, etc. No obstante, el relato sobre la corrupción en el mundo empresarial o incluso vinculado a sectores de derechas, no cuenta con el mismo protagonismo o la misma espectacularización mediática. Puede aparecer, pero no es sistemática y se evitan noticias incómodas en momentos políticos clave que los puedan poner en aprietos. Un ejemplo es que durante el gobierno de Mauricio Macri todas las portadas y la mayor parte de la judicialización se organizó en contra de la oposición y exfuncionarias y funcionarios kirchneristas, mientras quedaron al margen o desdibujadas las cuentas offshore de la familia Macri, en el escándalo de los Pandora Papers, o la causa Correo Argentino, que implicaba a la misma familia. El ámbito
De lo político-económico, evitar que el Estado decida sobre el mercado en esta selectividad. Como hemos mencionado, la persecución judicial abunda contra sectores, líderes y funcionarias o exfuncionarios de gobiernos y sectores que promueven la intervención del Estado en la economía, el reclamo soberano y autónomo sobre los recursos, para lograr una mayor y mejor distribución en contextos de enorme desigualdad social y económica. Los juicios por corrupción tocan lo relativo a inversiones públicas en todos los ámbitos, en particular en infraestructura, que es uno de los ámbitos donde la región latinoamericana tiene gran retraso. Falta de vías de comunicación a nivel local y nacional, y a nivel de comunicación o conexión interregional. Otro espacio clave, que ha sido atacado de forma directa o indirecta por la judicialización y demandas millonarias, es el de recursos estratégicos, como los hidrocarburos. Por ejemplo, la mega causa judicial de Lava Jato en Brasil, que comenzó con el golpe contra Dilma Rousseff, instrumentalizando el Parlamento y el aparato judicial para criminalizar al Partido de los Trabajadores y evitar que Lula da Silva se presentara a elecciones presidenciales en 2018, y que tuvo como trasfondo la desarticulación del poder del Estado brasileño. Valga recordar lo sucedido con las reservas de hidrocarburos del Presal en aguas submarinas brasileñas, una de las reservas más importantes del Atlántico Sur, que luego de su descubrimiento en 2005 quedó bajo el monopolio de Petrobras, la compañía estatal de petróleo de Brasil. Esta condición incomodó a compañías transnacionales, y en particular, a empresas estadounidenses, como puede verse en documentos filtrados por Wikileaks. 2 meses después del golpe contra Dilma Rousseff, bajo el interregno de Michel Temer, esas reservas se abrieron a licitación internacional. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de EU, mediante la Foreign Corrupt Practices Act, Ley Anticorrupción de EU, FCPA, sancionó a Petrobras, en el marco de la causa Lava Jato, con 1.8 mil millones de dólares. Dato clave es que, justamente, las sanciones de la FCPA en América Latina han recaído especialmente sobre empresas de hidrocarburos estatales, en una intención bastante evidente de desgastarlas y quebrarlas económicamente. El ámbito geopolítico, los intereses ocultos de Laufare es precisamente el ámbito de lo político, vinculado a la competencia por los recursos estratégicos, el menos conocido por la opinión pública. En las causas judiciales de impacto, abiertas contra líderes como Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva o Dilma Rousseff, hay una serie de intereses económicos vinculados a la geopolítica. Lo mencionado sobre recursos estratégicos es un ejemplo de cómo el Laufare, en tanto estrategia de guerra no convencional, opera para quitar del medio la competencia actual o potencial para las empresas, particularmente las vinculadas al complejo militar industrial estadounidense. La importancia que revisten estos casos para EU se percibe en los recursos destinados a dar proyección internacional a las causas. El Departamento de Justicia de EU y el Departamento del Tesoro de EU se involucraron profundamente en la causa contra Odebrecht S.A., que fue sancionada por las autoridades judiciales de EU, con una de las mayores multas en la historia de la FCPA, alcanzando los 3.6 mil millones de dólares. Odebrecht era una fuerte competidora a nivel transnacional en el ámbito de desarrollo de infraestructura, con proyectos en EU, América Latina y África. En el caso argentino, el gobierno de Cristina Fernández realizó denuncias contra los fondos buitre de especulación, que ponen en jaque a las economías periféricas. En la 69 Asamblea de la ONU a mediados de 2014, declaró que tales fondos podían operar gracias a la complicidad del sistema judicial de Estados Unidos. En efecto, a fines de ese año, el gobierno argentino promovió una resolución en la ONU para acordar un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales. Pero, en ese momento, los fondos buitre, acreedores de deuda argentina, contribuyeron con una campaña en la prensa internacional para desacreditar al gobierno argentino, poniendo el foco en los supuestos vínculos de CFK con el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, criticado sistemáticamente por los medios de comunicación occidentales,
arrojando sospechas sobre el memorándum de entendimiento con Irán. Se buscó, de forma deliberada, eliminar del debate la crítica sobre la especulación financiera, para colocar la mira en la criminalización de la entonces presidenta CFK. El memorándum proponía la conformación de una comisión de la verdad entre ambos gobiernos, para indagar sobre el atentado contra la AMIA. Nunca entró en vigencia. Sin embargo, fue utilizado para criminalizar y descalificar a CFK, pues se afirmaba, sin pruebas, que el memorándum había sido concebido para encubrir a los iraníes vinculados a la explosión de una bomba en la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas en 1994. Nada de esto fue jamás probado, pero sí se tiene acceso a dos informaciones clave. 1. Que desde la Embajada de EU en Argentina se presionó para afirmar que los responsables del atentado eran iraníes, previo a cualquier investigación, en sintonía con las directrices de seguridad hemisférica de EU y su posicionamiento anti-Irán a nivel internacional. 2. La Interpol, en informe de 2020, afirma que aún después de firmado el memorándum de entendimiento con Irán, nunca hubo gestiones ni intención del gobierno argentino de levantar las órdenes de captura contra los sospechosos del atentado contra la AMIA. El dato que se omite es que en la ONU no se siguió adelante con la propuesta contra la especulación que pone en peligro las economías de países periféricos, planteada en 2014. La permanente presencia de EU en aspectos políticos, económicos y geopolíticos a través de la vía judicial, incluye los cursos de formación de jueces y policías en antiterrorismo o contra el lavado de dinero, orientados a la estandarización de los aparatos judiciales de la región para adaptarse a los lineamientos de seguridad estadounidenses. Esto confluye con la estandarización de las fuerzas de seguridad promovida por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, 1947, y los Acuerdos de Seguridad Mutua, operativos desde la década de 1950 y vigentes hasta la actualidad. Un ejemplo es la incorporación de la Ley del Arrepentido en varios códigos penales de la región, por sugerencia de EU. Los testimonios tomados de supuestas personas arrepentidas fueron utilizadas como pruebas en sí mismas, algo que excede totalmente su alcance, pues deben ser acompañadas por una investigación que les otorgue veracidad, además de haber sido relevados sin adecuación a la norma, incluso mediante la vía de la extorsión, como lo demuestra el caso del falso abogado de Alessio, en Argentina, que extorsionaba a los empresarios pidiendo declaraciones falsas en contra de CFK a cambio de dejarlo fuera de la causa. De Alessio resultó ser un informante de los aparatos de inteligencia del país, junto con otros políticos y políticas de partidos opositores al kirchnerismo. Los intereses geopolíticos también se evidencian en los operativos encubiertos, realizados a través de las embajadas estadounidenses o la acción ilegal del FBI, Oficina Federal de Investigación de EU. Durante el Lava Jato hubo personal del Departamento de Justicia en Curitiba, en pleno desarrollo del juicio contra Lula, a la vez que el FBI participó en tareas para desencriptar archivos. Por otra parte, la Embajada de EU en Brasil tuvo un rol clave en el proceso de desestabilización, desacreditación y criminalización de Dilma Rousseff, siendo uno de sus principales informantes Michel Temer, vicepresidente de Dilma, que la sucedió en el cargo tras ser derrocada. La oscuridad de las embajadas remite en Argentina a la causa Nisman. La muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, asociada a la causa del atentado contra la AMIA mencionada anteriormente. Los principales medios de comunicación de Argentina culparon o insinuaron que la entonces presidenta CFK había sido la autora intelectual del asesinato de Nisman, cuando el peritaje indicaba un claro suicidio. Ese dato no tuvo importancia. La prensa internacional reprodujo esta presunción. La desmoralización mediática a la que se sometió a la presidenta fue el laboratorio de manipulación de la opinión pública, perfeccionado a lo largo del año electoral y profundizado durante el gobierno de Mauricio Macri. En documentos recientemente filtrados, se demuestra que Nisman tenía un importante vínculo con la embajada estadounidense, en un contexto de presión hacia un cambio de gobierno, previo a año electoral 2015, y donde preocupaban la alianza Brasil-Argentina y el posible estrechamiento de vínculos con Irán. Más allá de cualquier gobierno de turno,
Esta situación es inadmisible para la doctrina de seguridad de EU, como continuidad de la doctrina Monroe 1823 y su premisa de América para los americanos, que cumple 200 años de vigencia. En efecto, el Lava Jato desarticuló la proyección geopolítica de Brasil y debilitó a un claro competidor de EU a nivel regional e internacional, pues el gobierno de Jair Bolsonaro garantizó la desinversión sistemática en sectores estratégicos del Estado y el abandono de lo público en general. El gobierno de Mauricio Macri en Argentina se caracterizó también por la neoliberalización de la economía, el endeudamiento catastrófico con el FMI, y la desinversión en empresas estatales, acompañada por la judicialización a funcionarios y funcionarias del gobierno de CFK. El lawfare opera como un disciplinamiento para la desinversión, deslegitimación y vaciamiento del sector público. Proscripción y violencia como caza de brujas. No obstante, el lawfare no es obra foránea, aunque esté evidentemente atado a intereses extranjeros, reflejando el circuito de nuestras élites. Las derechas locales, conservadoras en lo político, pero siempre defensoras de la libertad de mercado, utilizan el aparato judicial para secuestrar la política como posibilidad de justicia social y disciplinar la militancia. Una forma de escarmiento y ejemplo para la ciudadanía en clave antipolítica. No te metas en política, porque la política es corrupta. Ellos y ellas son y serán juzgadas porque algo habrán hecho, aunque no exista prueba. Esta práctica del secuestro como medida represiva tiene vínculos directos con la complicidad y apoyo del Poder Judicial a los gobiernos cívico-militares durante la Guerra Fría, que eliminaron al otro político a través del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición sistemática. Los mismos que negaron habeas corpus a hombres y mujeres detenidas ilegalmente por las fuerzas de seguridad en aquellos años son los que hoy llevan adelante los juicios contra funcionarios y funcionarias vinculadas a su gobierno. ¿Por qué hoy esas derechas evitan una alianza pública con las fuerzas de seguridad para tomar o recuperar el Estado por la fuerza? Porque los procesos progresistas, llegados al gobierno por la legitimidad de la voluntad popular, le dieron sustancia a la democracia. Demostraron que la inclusión política tiene sentido solo si va en conjunto con la inclusión económica y cultural. Mediante políticas públicas inclusivas y la recuperación de lo público, le dieron materialidad y sentido a la democracia como justicia social. Las derechas hoy tienen que hacer de cuenta que respetan la legalidad democrática, aunque en los hechos, la atropellen y la desprecien desde la impunidad que les da su condición de minorías privilegiadas, porque los pueblos nos hemos apropiado de la democracia. El camino que le queda a la derecha es aprisionar la batalla política en el ámbito judicial y apostar por la proscripción. La violencia intrínseca de sus acciones y sus relatos se asemejan a una caza de brujas que allana el terreno, para eventos de enorme gravedad e impacto, como el intento de asesinato de funcionarias en altos cargos. El caso de CFK es el más preocupante y escandaloso, pero no debe olvidarse el atentado contra Francia Márquez, actual vicepresidenta de Colombia. La desmoralización y criminalización contra las mujeres dedicadas a la política, con amplia capacidad de liderazgo, no es una excepción, sino la regla. Baste recordar la condena y prisión en cárcel común de la prefecta de Pichincha, Ecuador, Paola Pavón, por supuesta instigación a la rebelión nunca probada, en las marchas contra el ajuste neoliberal de 2019, o la criminalización y acoso político contra Dilma Rousseff, culminado en un golpe de Estado. Y el lawfare otorga un marco privilegiado para la profundización de estas prácticas misóginas y violentas, que en el caso de Cristina Fernández han llegado al extremo del intento de acabar con su vida. El intento de femimagnicidio y las inconsistencias de la investigación en marzo de 2023, integrantes del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, MESECVI, de la OEA, visitaron Argentina para analizar la violencia contra las mujeres involucradas en política. Durante la reunión, asistentes vinculadas a la vicepresidenta presentaron un informe explicitando las múltiples situaciones de violencia de género y política experimentadas por CFK en casi 20 años, violencia que tuvo como momento culmine el intento de asesinato 3. En efecto, el comité, MESECVI, calificó ese hecho como intento de femimagnicidio. Brevemente,
podría sintetizarse el caso de intento de femimagnicidio del siguiente modo. El 1 de septiembre de 2022 a las 20:52 hs, la vicepresidenta CFK sufrió un intento de asesinato en la puerta de su domicilio en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. Cuando el integrante del grupo autodenominado Revolución Federal, Fernando Sabac Montiel, le gatilló al menos una vez en la cara con una pistola Verse calibre 32. La bala no salió, porque no estaba cargada en la recámara, casualidad que salvó la vida de CFK. El intento de magnicidio se produjo cuando una multitud de militantes y adherentes se manifestaban frente a su domicilio, noche tras noche, para expresar su repudio a la persecución judicial mediática contra la vicepresidenta. Hasta la fecha, marzo de 2023, se encuentran detenidos Sabac Montiel y Brenda Uliarte, detenida 3 días después del atentado tras haber aparecido en TV con un nombre falso al día siguiente del atentado. Ambos procesados como coautores de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas, en grado de tentativa. Otro detenido es Gabriel Carrizo, acusado de ser partícipe secundario. No existe investigación alguna sobre autores intelectuales por fuera de estos autores materiales ya detenidos. Los responsables de la causa son la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N. Grados 5 María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. Un dato importante es que Capuchetti tiene contrato desde 2019 con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de seguridad, vinculado a Comodoro Pi, el tribunal que ha judicializado de forma permanente no solo a CFK, sino a funcionarias y exfuncionarios del kirchnerismo. Es bastante evidente la falta de celeridad y profundidad de la investigación, además de los aparentes descuidos, siendo el más grave la manipulación de pruebas. En las primeras horas posteriores al hecho, el teléfono celular de Sabac Montiel fue bloqueado y reseteado, mientras funcionarios policiales y judiciales intentaban extraer información del mismo, por lo cual es posible que se hayan perdido pruebas vitales por errores, alteraciones de forma remota o complicidades en la manipulación del aparato. En esta situación, la vicepresidenta planteó la recusación de la jueza Capuchetti por irregularidades y arbitrariedades durante la investigación, pedido rechazado por la propia jueza y por la Cámara Federal porteña. La decisión ha quedado en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. A pesar de la negación de Capuchetti, la Cámara Federal porteña ordenó que la investigación se profundice respecto a un diputado del partido opositor Propuesta Republicana, PRO, Gerardo Milmen, que en algunos testimonios aparece como implicado en el atentado. La querella también ha solicitado datos sobre Milmen, quien, entre otras cuestiones, aparece en fotografías con integrantes del Grupo Revolución Federal, del que forman los autores materiales del atentado y que además cuenta con 4 integrantes procesados en una causa por amenazas e intimidación pública, paralela a la causa por el atentado. A pesar de los pedidos de recusación de la querella, Capuchetti sigue a cargo de la causa, con la excepción de que, durante las vacaciones del mes de enero, fue designado como su reemplazo el juez Julián Ercolini. Este juez está implicado en varias de las causas contra CFK y fue parte de la comitiva que visitó Lago Escondido en octubre de 2022, junto a funcionarios del gobierno porteño, otros funcionarios judiciales y altos directivos del grupo mediático Clarín. Instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, la causa vialidad o el contenido de este libro. Es importante comprender que el intento de femimagnicidio fue posible por el contexto de persecución política, espectacularización mediática y polarización política provocado por años de lawfare. CFK ha sufrido más de 650 denuncias de parte de denunciantes seriales. Le han abierto más de 12 causas judiciales, incluidas varias en las que había sido sobreseída y que han sido reabiertas. En ninguna de las causas se han mostrado pruebas que den cuenta de los delitos de los que se la ha culpado. La causa más reciente y escandalosa por la evidente falta de apego al debido proceso judicial es la causa vialidad, como un ejemplo tanto de la espectacularización en medios de comunicación, como de la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, llegando al extremo de promover la proscripción de la mandataria. En efecto, por esta causa la han sentenciado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La gravedad de esta sentencia,
sumada al atentado contra su vida, constituyen el motivo de esta obra, que tiene por objetivo mostrar en detalle la deliberada omisión al debido proceso judicial con fines políticos, vinculada a intereses económicos y geopolíticos contrarios a la concepción de Estado Nacional Popular. El libro se compone por los aportes de abogados y juristas de trayectoria y reconocimiento a nivel local, regional e internacional. Los capítulos recorren y explican varias de las características que dan cuenta de la persecución política por la vía judicial mediática como una práctica extendida en la región y a nivel internacional, denominada como lawfare. En la mayoría de los textos se ejemplifica este fenómeno aludiendo a la causa vialidad como ejemplo de la omisión del debido proceso, falta de imparcialidad y autonomía de parte de jueces y fiscales encargados de la mayoría de las causas contra CFK, así como sus vínculos con los poderes fácticos. La obra concluye con las reflexiones del expresidente colombiano Ernesto Samper Pizaño, abogado y uno de los creadores del Grupo de Puebla. A modo de anexo, figuran a un resumen del informe público, a noviembre de 2019, del Dr. Diego García Sayán, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre la independencia de los magistrados y abogados, acerca del Poder Judicial argentino, 1 de noviembre de 2019, b. Un capítulo destinado a recuperar una serie de textos de periodistas y juristas que pusieron en evidencia las falencias de la causa vialidad, colocando el foco en la deliberada instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, así como en los diferentes actores y dimensiones que rebasan el ámbito judicial, ampliando el alcance del lawfare. Se enumeran luego los organismos nacionales, regionales e internacionales del ámbito político. De los DDHH, artístico, científico y universitario, que repudiaron la condena contra CFK por la causa vialidad. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.